Segunda Timoteo, capítulo número 1, ¿lo tiene conmigo? Búsquelo por favor, en el verso número 14. Una vez me dijo una hermana, me dijo: ay pastora, es que usted no sabe el dolor que a mí me da en la columna, el dolor que a mí me da en las caderas, el dolor que a mí me da en la rodilla, en las corvas. Y yo le dije, ella me dijo: usted no sabe. Y yo le dije: ¿y usted no sabe que en una de esas Dios se lo quita? Claro, hermano, claro. ¿Acaso Dios no es poderoso para sanarnos? Claro que es poderoso. Dice la escritura, tome la palabra, ¿ya la tiene ahí conmigo? Segunda Timoteo, capítulo número 1, el verso número 14. Y vamos a leerlo y se guarda. ¿Qué hay que guardar? El buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vuelva otra vez a leerlo. ¿Qué dice la escritura? Entonces levante su manito y diga conmigo: hay en mí un depósito de Dios por su Espíritu. Vuélvalo a decir usted, ¿cómo es? Hay en mí. ¿Qué hay en usted y qué hay en mí? Un depósito. Ese depósito, hermano, ¿qué hay en ese depósito? Diga conmigo: lo que Dios me ha dado. ¿Y cómo Dios se lo ha dado? Levante la otra mano, diga: por su Espíritu. Entonces diga conmigo: hay en mí un depósito de Dios por su Espíritu. Y voltéese al que tiene al lado, dígale: y debemos cuidarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlo. Levante su manito al cielo, pídale a Dios que le hable, dígale a Dios, dígale a Dios. Hermano, no es un repetir de palabras aprendidas, no. Hable con Dios, dígale: Padre, aquí estoy en esta mañana. Hable con Dios, dígale: te ruego que me hables, dígaselo, dígale: te ruego, Señor, que tú me hables en esta mañana. Tú que conoces lo que pienso, lo que siento, lo que hago, tú que conoces mi vida completa y entera, tú que conoces las intenciones, Señor, de mi corazón, y aún la palabra no está en mi boca cuando ya tú la sabes. Háblame en esta mañana, dígaselo, dile: háblame, Señor, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, el poder tuyo que sea en esta mañana, Señor. Y Padre, tu palabra que como martillo quebranta la roca, toda dureza, dígaselo, toda dureza que haya en mi vida, quebrántalo. Todo aquello que esté alto, Señor, y necesita ser allanado, allánalo. Y aquello que esté caído, levántalo por el poder de tu voz, el poder de tu palabra. Vamos, levante su mano, dígale: Señor, dispongo esta mente, este corazón, este cuerpo, Señor, se dispone para escucharte, para ser oidor y hacedor de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. ¿Y cuántos decimos amén? Siéntese un momento en esta mañana. Decíamos y veíamos a través de la escritura, la Biblia habla y la Biblia dice que no podemos ignorar, hermano, que definitivamente hay verdades en la Biblia. Y una de esas verdades, diga conmigo, diga: existe un mundo espiritual y yo no lo puedo ignorar. ¿Cómo es? Existe un mundo espiritual y usted y yo no podemos, ¿qué? Ignorarlo. Usted y yo no podemos decir: ay, es que quién sabe. No, existe un mundo espiritual y tanto usted y como yo no lo podemos ignorar. Todo lo que hay en el mundo visible, todo lo que hay está sujeto a un mundo espiritual. Y eso usted no puede decir, o usted no, una persona no puede decir: ay, es que los espíritus solamente en la iglesia. No, hermano, no. Hay, hermano, hay un mundo espiritual y el mundo visible, lo que usted y yo vemos, está sujeto a ese mundo espiritual. Y tóquele el hombro al de lado. Eso, comience a chuzarlo desde ya y dígale: y no lo podemos ignorar. ¿No podemos qué? Ignorar. Ahora dice la escritura que no tenemos lucha contra carne, contra sangre. Ese es el problema muchas veces. A veces decimos: ay, es que mi hijo, es que mi esposo, es que el vecino, es que fulano. No, hermano, tenemos que entender que hay un mundo espiritual y cuando hay derechos legales, el maligno tiene derechos sobre algo.
pues el maligno entra y toma, porque tiene un ¿qué? Derecho. El pastor explica esto de una manera muy especial y cuenta, hermano, en una casa, un señor vendía una casa, pero le dijo al que la compraba, le dijo, pero mire, esta puntilla es mía. Esta puntilla. Vendió toda la casa, pero esa puntilla no. Y el señor ingenuamente le dijo, tranquilo, usted quédese con su puntilla, yo me quedo con toda la casa. A medianoche sonó el timbre, sonó la puerta, y cuando llega y abre el nuevo dueño, abrió la puerta, y cuando abrió la puerta encontró al antiguo dueño y le dijo, es que vengo a colgar algo en mi puntilla. ¿Qué podía decirle? No, pues siga. Pero le quiero recomendar que la próxima vez, pues yo sé que es su puntilla, pero la próxima vez pues no venga a medianoche. No, yo vengo cuando yo quiera, porque es mi puntilla. Y después estaba tal vez en una reunión muy importante, y estando en esa reunión importante, llega otra vez, sonó la puerta, sonó el timbre, y llega el hombre a decir, vengo a retirar lo que en mi puntilla puse, porque es mío. No, pero yo estoy ocupado en esta reunión importante. No, eso que está en mi puntilla es mío, y ahorita lo necesito y lo vengo a retirar. Mire, hermano, así es el enemigo. Cuando hay derecho sobre algo, hermano, el enemigo toma ventaja, y el enemigo entra y hace lo que quiere porque tiene un derecho. Por eso usted y yo no podemos ignorar, dice la escritura en Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Principados, ¿qué más? Potestades, ¿qué más? Gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿qué más? Huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Decíamos también, número 2, hermanos, si bien existe un mundo espiritual, la Biblia enseña que el Señor Jesús es cabeza de todo principado y de toda potestad. Pero mire esto, porque Satanás conoce los principios bíblicos, él los conoce, y como él los conoce, buscará engañar al creyente. Recuerda, hermano, el relato bíblico con Balaam y Balac. ¿Lo recuerda? ¿Sí lo recuerda o no lo recuerda? Dice la Biblia que lo contratan para que fuese a maldecir el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y resulta, hermano, y dice la escritura que, bueno, después de que va donde el Señor, y el Señor le dice, no lo puedes maldecir, lo que yo he bendecido tú no lo puedes maldecir. Pero dice la escritura, después de que le habla la burra y después de todo esto que acontece, dice la Biblia que este mismo profeta le dice a este hombre, a Balac, le dice, no puedes maldecirlo, pero sí puedes incitarlo a que peque. Incitándolo a que peques, automáticamente ¿qué viene? La reprensión de Dios. Mire, usted y yo no podemos ignorar esto, querido hermano, querida hermana. Entonces, si no ignoramos esto, dice, y veíamos el domingo y vimos 2 ejemplos. Número 1, en la tentación, ¿usted lo recuerda? Mire, a mí me parece impresionante cómo es que Satanás le dice al Señor Jesús, escrito está. Entonces dígale al de lado, dígale, el diablo sabe más Biblia que usted y yo. Mire, hermano, el diablo se ha preocupado más por conocer los principios bíblicos. ¿Y sabe por qué? Para hacer que el pueblo de Dios no los cumpla. No los cumpla. Porque no cumpliendo el principio bíblico no tiene herramientas. No cumpliendo el principio bíblico, no obedeciendo la palabra, pues no tiene de dónde echar mano, hermano. Y a mí me pone a pensar y a reflexionar en la tentación cuando el diablo le dice, escrito está. Oiga, este se sabe la Biblia. El diablo se sabe la Biblia. Y de hecho la Biblia dice que los demonios la conocen. ¿Y qué hacen los demonios? Tiemblan, pero no pueden arrepentirse. Pero usted y yo sí podemos arrepentirnos. Claro, hermano.
El diablo no puede arrepentirse. ¿Qué le espera? La Biblia dice en Apocalipsis que le espera ser lanzado al lago que arde con fuego y qué. Y lo veíamos el domingo. Y a sus demonios también. Pero usted y yo nos espera una patria celestial. Ay, Dios mío, a usted y a mí nos espera una patria celestial. Hermano, por eso hoy tenemos tiempo de arrepentirnos. Hoy tenemos tiempo de buscar al Señor. Hoy tenemos tiempo que si Dios nos habla en lo que tengamos que corregirnos, ¿qué vamos a hacer? Corregirnos. Eso no lo podemos ignorar. Ahora, veíamos también y decíamos, hermano, algo importante, y es que tenemos que valorar lo que de Dios hemos recibido. Tenemos que valorarlo. Dígale eso a su hermano, dígale, usted tiene que valorar. Dígale así medio golpeadito. Dígale, usted tiene que valorar lo que usted ha recibido de Dios. ¿Cómo es? Dígaselo como cuando la mamá le decía a uno, usted tiene, ¿cierto? La mía todavía dice, es que mijita, usted tiene. Entonces dígale, si es un hombre, dígale, mijito, usted tiene. Y si es una mujer, dígale, mijita, usted tiene que valorar lo que de Dios ha recibido. ¿Qué tenemos que valorar? ¿Qué ha recibido de Dios? Le pregunto, ¿usted ha recibido algo de Dios? Sí, sí, hermano. Hemos recibido la gracia de Dios. Hemos recibido algo tan valioso como lo es la salvación, la redención. Hemos recibido el amor de Dios. Hemos recibido, hermano, poder. ¿Alguien aquí ha recibido poder? ¿Alguien ha recibido autoridad? Eso nos toca aprender. Escúchame bien, nos toca aprender a valorarlo. El apóstol Pablo le habla entonces a Timoteo y le dice a Timoteo, mire lo que le dice en el verso 13, por favor, de 2 Timoteo 1, lea el verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y seguido a eso, ¿qué le dice? Léalo. No, abra esa boca y lea la palabra, hermano. Mire, fuera el periódico, créame que no le exijo que lo diga, pero usted está hablando la palabra. No es la mía, es la palabra de Dios. Y por esta palabra, mire, esta palabra tiene poder. Por esta palabra fueron creados los cielos y la tierra. Mire, no permita que el enemigo le selle la boca. No, hermano, diga, lea la palabra, léala por favor. Verso número 14, ¿qué dice? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora ¿en dónde? Entonces hay en mí, usted y yo tenemos que tener presente que hay en nosotros un depósito de Dios. Dios ha depositado sobre usted, Dios ha depositado sobre mí, ha depositado su gracia, su amor, su misericordia, pero necesito guardarlo. Guardarlo. Mire, la Biblia habla y dice la Escritura, quiero que me acompañe, Deuteronomio. ¿Cómo dice la Escritura? Dice, mira, guárdate de las pláticas profanas. Guárdate. Examinemos a quién escucho, y cuando escucho, ¿tiene un fruto o no tiene un fruto? Yo comencé en una iglesia en la ciudad de Bogotá, en una iglesia en la 116. Y cuando yo comencé, hermano, soltera, había sido líder de jóvenes por muchos años, había sido maestra de iglesia infantil desde mis 12 años. Pero una cosa es servir en la iglesia, ejercer un diaconado, un liderazgo, y otra cosa es llevar, hermano, un pastorado. Y cuando yo comienzo el pastorado, hay una mujer pastora que se preocupa por mí. Y me comienza a llamar y me dice, ay, pastora Marcelita, ¿y cómo le ha ido? Pero yo le contaba anoche a la iglesia, oiga, después de que yo colgaba con esta mujer, con esta pastora, oiga, yo sentía como si me hubieran pasado una tractomula encima.
una pesadez, una cosa, como si algo me hubieran robado, una cosa. Y yo le decía anoche a los servidores de a la iglesia, yo le decía, mira hermano, evaluemos de lo que hablamos, las personas que escuchamos, las personas que compartimos, en realidad me traen un fruto para la gloria de Dios. ¿Y qué me pasaba? La primera vez y ella comenzó y cómo le ha ido y cómo esto, y yo, bien hermana, vinieron 3, porque comencé con 3, vinieron 3 hermosas viejitas. Y bueno, y yo terminé de colgar y yo dije, oiga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Después al domingo me volvió a llamar, ¿y cómo le fue hoy, pastora Marcelita? Y yo ya había orado al Señor, yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Ella es pastora, ¿cierto? Porque uno a veces se confía de eso. Ay, pero es que es la hermana que está en la iglesia, es la hermana. ¿Y dónde dice la Biblia que crece o que está la cizaña? ¿Dónde está? En medio del trigo. Y ojo con esto, la cizaña y el trigo crecen juntamente. Escúcheme, la cizaña no se queda pequeñita, ella crece. Si dice la Biblia que ella crece, es cuando usted y yo vemos tal vez al murmurador que le va bien. Oiga, pero este murmura y mire cómo le va de bien. Tóquele, mire a su hermano, dígale, la cizaña también crece. Dígale así clarito, dígale, la cizaña también crece. ¿Y dónde crece? En medio del trigo. Y dice la escritura, hermano, y mire, y por eso yo le contaba anoche y le decía, la segunda vez que me llamó, el siguiente domingo, yo, verdad, me sentía como saqueada. Después de hablar con esta mujer, me sentía como saqueada. Yo decía, pero ¿qué me pasa? Yo no hablé con un inconverso, yo no hablé con un mundano, yo no hablé, no, ¿qué es lo que pasa? Y me fui a orar. ¿Sabe qué pasaba? Esta mujer, en esas 2 veces que hablamos, hermano, ¿sabe? Su charla era la siguiente: ¿y cómo le fue, hermana Marcelita? Bien, su merced, llegaron 3 almas. Ay, hermana Marcelita, siquiera, porque es que las almas, no, en la iglesia donde yo estoy, no, esos cabros, esos rebeldes, eso no sé qué. Y Dios me hizo ver que lo que ella decía, hermano, era solo lamento, solo queja, solo queja. Y esa queja, diga conmigo, esa queja a Dios le desagrada. Mire, anoche le explicaba, un día vi, terminando, hermano, el culto, estábamos en un culto, allá un culto, un miércoles también de intercesión, de clamor, de oración, y allá también el púlpito era así como este. Y sabe algo, termino el púlpito, había una mujer en las primeras hileras, y esta mujer en las primeras, oiga, cómo reprendía demonios esta mujer, pero ganadora. Cómo echaba fuera demonios, ganadora. Pero cuando yo voy bajando, entonces yo voy saludando a los hermanos y me acerco a la hermana y le digo, hermana, ¿y cómo está? Y me dice, ay, pues pastora, ahí en la lucha. Oiga, y Dios me abre los sentidos espirituales, de manera que pude ver cómo cuando ella me hablaba así, cómo le salía un bate de la boca, un bate de esos de béisbol. Cómo le salía de la boca y cómo una mano agarraba eso que le salía de la boca y lo cogía y le daba en la cabeza. Esa queja, mira hermano, la persona habla, pero estaba reprendiendo y estaba echando fuera demonios. Pero la queja, no, es que mi marido, yo aquí clamando, aquí orando, pero es que mi marido. Y cuando yo le veo ese bate, hermano, una cosa así salir de la boca, tran, y veo una mano que coge ese bate, o sea, lo que ella había dicho, eso mismo estaba usando el enemigo para darle en la cabeza. Oiga, y la veo en el espíritu, como el diablo la estaba azotando. Y la hermanita, y yo veía ese bate y le veía, hermano, que el diablo le hacía así en la cabeza. Mire, eso pasó. Mire, la queja, el lamento, hermano. Dígale a su hermano, dígale, tienes un depósito. Ay, no, dígaselo de verdad. Dígale, tienes un depósito de Dios por su espíritu en ti. Dígaselo, dígale a su hermano, tienes un depósito de Dios. ¿Quién le ha dado a usted todo lo que usted tiene? Dios. Así que tenemos un depósito de Dios en nosotros, y ese depósito ha sido por el Espíritu de Dios.
Así que usted y yo tenemos que cuidarlo. Cuidarlo. Y anoche le decía a los hermanos: examine, mire, venga, cuando hablo con este que se queja todo el tiempo, que termina. Y le contaba otra experiencia anoche a la iglesia y le decía: mire, un día terminamos una convención de pastores. Mire, hermano, la convención de pastores en el día son como 7 cultos, tal vez más. Viene conferencia, viene oración, luego otra conferencia, luego oración. No hacemos más, hermano. Y había sido para mi vida, escúcheme esto, para mi vida de tanta bendición esa convención, hermano, que de verdad había sido impresionante. Y cuando voy saliendo el último día y vamos saliendo todos por la puerta, veo a una pastora que en la semana no la había visto, porque uno va a lo que va. Y yo le digo: hola fulanita, pastora fulanita, ¿y cómo está? Y me dice: yo aquí tratando, queriendo tirar la toalla. Yo le dije: pero si Dios nos habló en esta convención, que Dios me habló siempre lo mismo. Oiga, para mí había sido de gran bendición, pero para ella había sido ¿qué? ¿Por qué? Por su crítica. Mire, así hay mucha gente. Dígale a su hermano, mírelo otra vez. Mírelo, dígale: Dios ha depositado en ti algo valioso. Eso debes cuidarlo. ¿Debemos qué? Cuidarlo. Y anoche le decía a la iglesia: mire, hermano, examine esa amistad que tengo, ese que me habla, ese que me dice, ojo con eso, ese que un día se fue de la iglesia, pero sigue siendo mi amigo. Y cuando me ve, ¿qué me dice? Examine. ¿Por qué tiene que examinarlo? Levante las 2 manitos y los escarpines también y diga: porque yo tengo de Dios algo valioso y debo cuidarlo. ¿Que sí o que no? Debemos cuidarlo. Mire, hermano, y hoy quiero, porque hoy vamos a orar por algo. Hay un depósito en nosotros de Dios por su Espíritu y debemos cuidarlo. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo número 6. Y lo que vamos a orar hoy en esta mañana, hermano, dice la escritura, Deuteronomio, búsquelo por favor. Dice la escritura, verso número 1. ¿Qué dice el verso número 1? Leámoslo. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros. ¿Para qué? Para tomarla. Verso 2, léalo usted por favor. ¿Qué dice? Para que temas a Jehová tu Dios. Escuche, guardando. ¿Qué hay que guardar? Todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, ¿quién más? Tu hijo, ¿quién más? El hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Verso 3, léalo fuerte. Oye pues, oh Israel, y cuida. ¿Qué hay que cuidar? Dice de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de... ¿Qué es lo que debo cuidar? Lo que Dios me habla. Anótelo ahí grande, porque ese tiene que ver con nuestro propósito. Debo cuidar lo que Dios me habla. Debo cuidar los mandamientos de Dios. Debo cuidar la palabra que de Dios yo tengo. Póngalo así. Debo cuidar la palabra que de Dios yo tengo. Mire, hermano, mientras usted escribe, escúcheme. Si por la palabra de Dios ha sido creado los cielos y la tierra, imagínese lo valioso que es tener la palabra de Dios en su corazón. Se lo voy a repetir. Si por la palabra de Dios fue creado los cielos y la tierra, le pregunto, esa palabra que es poder, esa palabra que sana, ¿qué más hace la palabra? Salva, restaura, liberta. ¿Qué más hace? No, restaura. ¿Qué más hace? Fortalece, transforma. Oiga, ¿y a quién Dios le ha dado esa palabra?
Ah, dígalo más fuerte. ¿A quién Dios le ha dado esa palabra? A nosotros. Le pregunto, ¿será importante guardarla? ¿Usted qué dice? Sí. Sí, hermano. Y mire, y hoy vamos a ver, por qué. Dice la escritura, vaya conmigo, verso 17. Ahí mismo, léalo, por favor, leámoslo juntos. Dice, guardad cuidadosamente. ¿Qué debo guardar cuidadosamente? Los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha que. Mire, hermano, guardar la sana palabra, guardar cuidadosamente la doctrina verdadera, guardar, hermano, cuida lo que de Dios has recibido por la revelación de la palabra. Y le voy a decir por qué. En estos días, oiga, me salió allí un hombre y este hombre me dijo, ¿usted sabía que Dios no está en la alabanza ni en los cánticos? Entonces yo me quedé mirándolo y yo pensé, ¿con qué me va a salir este? Y me dijo, Dios no está en los cánticos, Dios no está en la alabanza. Y me lleva, hermano, mire, allá dicen Miqueas, allá dicen Zacarías, los cánticos, las salmodías las aborrezco. Oiga, y yo le dije, perdóneme, usted es muy ignorante. Levante la manito, diga, un texto sin su contexto es un pretexto para una herejía. Y me dijo, pero es que ahí lo dice la Biblia. Le dije, mire, hermano, es como la gente que dice que las mujeres no podemos predicar. ¿Se ha topado con esos? Ay, hermano, mire, y le decía a este hombre, le dije, mire, perdóneme, pero usted tiene que ir a la exégesis bíblica. ¿Por qué el Señor está hablando eso en ese momento? Porque ellos hacían lo malo y haciendo lo malo también, hermano, cantaban y hacían. Y Dios dice, para mí eso es abominación. Pero no es que Dios... No, hermano, si dice la Biblia que verdaderos adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Si dice la Biblia, hermano, lea los salmos. Así que yo no puedo sacar una doctrina de un versículo bíblico, porque la doctrina, levante esta y diga, la doctrina es toda la palabra de Dios. ¿Qué es la doctrina? Mire, ¿de dónde salen las sectas? Las sectas salen porque toman un versículo y ese versículo, ¿de dónde salen los Jesusolos? De un versículo. ¿De dónde salen los testigos de Jehová? De un versículo. Cuando dice que ahora soy mis testigos, y esa es la base de ellos. ¿De dónde salen las sectas, hermano? De un versículo. Pero un versículo no es doctrina. La doctrina es toda la palabra del Señor. ¿Que sí o que no? Entonces usted y yo hemos recibido esa palabra que transforma, esa palabra que renueva, esa palabra que liberta, que sana, que purifica, hermano. Esa palabra, ¿usted la ha recibido? No le creo mucho. ¿Usted la ha recibido? Guárdela, cuídela, dice la escritura. Y yo quiero que usted vea, hermano, ¿por qué? Primera Timoteo. Y hoy vamos a orar, Señor, guárdame de todo engaño del diablo. Señor, la palabra, tu palabra que yo he recibido, Señor, en mi vida, en mi corazón, enséñame a guardarla. Enséñame, mira, hermano, es como usted. ¿Cuál es su plato predilecto? ¿Qué es lo que más le gusta comer? ¿Cuál? Cazuela, frijoles. ¿Cuál? Espagueti. ¿Cuál? El ajiaco también. A mí me fascina. Oiga, ¿y cuántos ajiacos o cuántos espaguetis o cuántas cazuelas, si es su comida favorita, cuántas cazuelas, ajiacos, espaguetis, frijoles se ha comido en su vida? Muchísimos, porque es su comida predilecta, favorita. Venga, y si llega cualquiera a hacerle una jugadura de frijoles, ¿usted sabe que son buenos o que son malos? Si llega cualquiera a echarle ahí, hermano, una jugadura de pollo con todo lo del ajiaco, ¿sabe que es bueno o que es malo? ¿Lo sabe o no lo sabe?
Si llega cualquiera y echó ahí una cantidad de cosas de mar y lo echó ahí en la olla y lo puso a medio hervir con medio agua y con un poquitico de sal, ¿sabe si es bueno o es malo? De la misma manera tiene que ocurrir con la sana doctrina. De la misma manera. Usted no puede estar, hermano, y mire, yo quiero que usted vaya conmigo. Primera Timoteo, capítulo número 4, verso 16. Y dice, verso 16, leámoslo por favor. ¿Qué dice el verso 16? Leámoslo. ¿Qué dice? Ten cuidado, ¿de ti qué? ¿Y por qué dice de ti mismo? Ay, es que a mí me parece. No, no es su parecer, no es mi parecer, es lo que Dios me dice. Sí, hermano. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué va a pasar? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vaya conmigo unas hojitas adelante, segunda Timoteo, capítulo número 3. Verso número 1. Y léalo por favor, leámoslo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos. ¿Cómo serán? Peligrosos, porque habrá hombres. ¿Y qué característica tienen esos hombres? Amadores de sí mismos. ¿Qué más? Ávaros. ¿Qué más? Vanagloriosos. ¿Qué más? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. ¿Qué más? Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué más? Verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán ¿qué? La eficacia de ella. Evítalos. Mira, hermano, usted y yo tenemos un depósito hermoso y valioso de Dios en nosotros y tenemos que cuidarlo. Cuide la palabra que Dios le ha entregado. Cuídela. Cuídela. Mira, hermano, en este tiempo ni siquiera usted está buscando. A mí me mandan una cantidad de enlaces y demás. Oiga, no abro ninguno. Y si usted me manda uno, perdió su tiempo. No abro ninguno. Yo cuido lo que Dios me ha entregado. Sí. Pastora, que es que fulano de tal, esta prédica tan bonita. Le digo, no, su merced, perdóneme. No lo hago. No lo hago. Mira el que está al lado suyo. Voltéese el que tiene al lado. Dígale, tienes de Dios un depósito. Dígale, Dios te ha dado cosas valiosas. Dígale, cuídelas. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Cuide ese depósito que usted tiene de Dios. Cuide la sana palabra. Mire, a mí me impresiona cómo en este tiempo el enemigo está engañando. Y perdóneme, a los viejos, a los antiguos en la fe. A mí me impresiona. A mí me impresiona cómo el enemigo en este tiempo está engañando a los antiguos en la fe. Me salió una mujer, 50 años de estar en la iglesia, intercesora, 50 años de estar recibiendo palabra de Dios. ¿Y sabe qué me dice? Ay, pastora Marcelita, es que quiero compartir con usted una nueva revelación. Mire, cuando me dijo eso, una nueva revelación, hermano, yo dije, apague la luz y vámonos de aquí. ¿Sabe qué dice la escritura? Dice la escritura, y le dice el Señor a Moisés, y le dice el Señor a todos ellos, le dice, mira, guarda esta palabra y repite esta misma palabra a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Repítela. Así que no hay nuevas revelaciones. Cuando me dice a mí y me dice una nueva revelación, yo le dije, no, su merced, perdóneme, pero en la Biblia no hay nuevas revelaciones. Ella ya está escrita, ella ha sido revelada por el Espíritu de Dios a nosotros. Que usted me quiera salir con, pero pastora, es que esto estaba escondido de los tiempos antiguos y la llevé a la Biblia. No, mire lo que dice la Biblia, que esta palabra estaba escondida, pero ha sido revelada a nosotros por el Espíritu Santo. Le dije, su merced, no se deje engañar. Y le pregunté, ¿cuántos años lleva en el evangelio? Llevo 50 en el evangelio.
Le dije, no, el diablo la quiere engañar. Y le dije, ¿a quién se puso a escuchar? Y la cogí, hermano, y la percollé en el espíritu. Le dije, ¿a quién se puso a escuchar? No, no, a nadie. ¿A quién se puso a escuchar? Y ya yo estaba brava. ¿A quién se puso a escuchar? Le dije, ¿qué falso se puso a escuchar? Sí, es que yo vi en internet. Y entonces yo vi en internet. Y entonces le dije, hermana, un espíritu de engaño la quiere a usted engañar. Sí, mire, así como la palabra de sanidad, ¿qué fin tiene? ¿Qué fin tiene una palabra de sanidad? Sanar. Una palabra de liberación, ¿qué hace? ¿Qué fin tiene? Liberar. ¿Qué tiene? ¿Qué fin tiene? El espíritu de engaño. ¿Qué fin tiene? Engañar. Levante las dos manos bien arriba de por Dios. Diga, tengo de Dios. No, levante a voz también. Diga, tengo de Dios un depósito. Diga, y yo lo voy a guardar. ¿Lo vamos a guardar? Sí, hermano, sí. Mire, la Biblia dice, y dice la escritura, dice allí, nadie. Segunda de Tesalonicenses, vaya conmigo, hojitas atrás. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 1. Búsquelo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 1. Y vamos a orar, hermano, en esta mañana por eso. Mire lo que dice, verso número 1. ¿Lo tiene? Leámoslo juntos, por favor. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Qué ruega? Verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Verso 3, léalo bien duro usted. ¿Qué dice el verso 3? En ninguna ¿qué? Manera, porque no vendrá sin que antes venga. ¿Qué tiene que venir? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? De perdición. ¿Y qué características tiene el anticristo, el hijo de perdición? Verso 4, léalo, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Y ojo aquí, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Cuide lo que de Dios usted tiene. Cuídelo, hermano. Cuídelo. Dígale, Padre, no permitas que el enemigo me engañe. No que camine, que allí, que imagínese, que entonces, que es que allí una cosa la otra. No, hermano, cuide lo que usted tiene de Dios. Cuídelo, cuídelo. Cuide, hermano, no permita que el enemigo le robe. ¿Y por qué le digo que le robe? Mire, no permita que el enemigo le quite la palabra. No permita que el enemigo le quite las convicciones. Una mujer hace un tiempo, ¿sabe, hermano? Una mujer servidora había quedado viuda, y dice la Biblia que las viudas son columna en la casa del Señor. Dice la Biblia, la viuda creyente, cristiana, no está para hacer carga a sus hijos. ¿Sabía usted eso? La Biblia lo dice. Dice la Biblia que la viuda creyente, cristiana, dice la Biblia que está en el templo del Señor día y noche, y se vuelve columna en el templo del Señor. Y una mujer de esas me dice: ay, pastora, la verdad es que vengo a decirle que me voy de la iglesia. ¿Y por qué se va de la iglesia? Y me dice: pastora, porque es que comenzó por esta. Es que hay una pastora y ella me llamó, y llamándome entonces me dijo: sierva, Dios tiene cosas grandes para ti. Y es hora de que tú comiences tu ministerio. Ven, yo tengo una iglesia. Y en esta iglesia Dios me dijo que ahora las pastoras tenemos que ser las dos. Oiga, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Sabe en qué cabeza? En la cabeza de uno que se está dejando engañar por Satanás.
Y entonces la llevé a la Biblia, le dije, hermana, perdóneme, perdóneme, pero a mí la Biblia me dice, y sí, hay pastoras, pero sabe, hermano, la pastora tenemos una autoridad sobre nosotras. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El pastor? ¿El pastor? Sí, usted salga corriendo, hermano. Lo contrario, si no hay una autoridad, hermano, de varón en la iglesia, hermano, una autoridad de varón allí. Hay una pastora en la misión que hace poco quedó, hermano, perdió su esposo, pero está el intendente de ella, es papá. Pero esta mujer no tenía ni son ni cabeza. ¿Usted se ha imaginado un cuerpo sin cabeza? ¿Es un qué? ¿Qué es un cuerpo sin cabeza? Un fenómeno, un espanto. Y entonces me dice la hermana, pastora, y entonces ahora, ni siquiera me diga hermana, ahora dígame usted, pastora. Yo le dije, hermana, el diablo la está engañando. Pero es que ella oró por mí, y cuando oró por mí me dijo que venía el tiempo de mi redención, que Dios me iba a dar casa, carro, beca. Le dije, su merced, perdóneme, cuántas veces hemos visto por la palabra, hermano, que lo suyo y lo mío no puede estar en lo vano, que usted y yo tenemos algo más glorioso que la casa, el carro, que no podemos ser como los gentiles. ¿Lo hemos estudiado o no lo hemos estudiado? Pero ¿sabe qué le llegó a la hermanita? Un espíritu de engaño. Y la sacó. Hoy por hoy no está. La sacó. No está. ¿Qué día dije? Busquen a la hermana fulana. Soberbia la hermana. ¿Sabe qué digo? A mí de esa iglesia no me llamen. A mí no me interesa. Oiga, ¿y no se supone que el cuerpo de Cristo es uno solo? ¿No se supone? Hermano, pero mire cuánta gente en este tiempo el enemigo va a engañar. ¿Y sabe por qué le va a engañar? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Eso dice la escritura, dice la palabra. Vaya conmigo, Lucas capítulo número 8, por favor. Lucas capítulo 8. No permita, hermano, que el diablo le quite la palabra. El ejemplo de un hombre, hermano, y dice la escritura, el profeta viejo y el hombre de Dios, el varón de Dios. ¿Sabe qué hizo el profeta viejo? Se fue detrás del varón de Dios. Cuidado usted. Mire, cuando termine el culto, hermano, usted no se meta por allá a las cafeterías. Cuando termine el culto, ay, hermana, que venga, que le invito. No, hermanita, gracias. Preferible que usted pase por grosero, por grosera, a que el enemigo le engañe. ¿Usted por un tinto va a perder la salvación? No, hermano, porque comienzan, dice la Biblia, que en las muchas palabras que hay, pecado. Sí, hermano, mire, yo no entendía esto hasta ahora que soy pastora. Y mi papá detestaba. Y salían los hermanitos y se quedaban charlando. Y él mandaba y decía, vaya, dígale que aquí no venga a garlar. Y uno decía, ay, pero el pastor, ¿qué le pasa? Mira, hermano, se quedan hablando de qué. ¿De qué? Salga usted para su casa. Salga para su casa. Vaya, acuéstese temprano. Por eso el culto se termina temprano. Acuéstese temprano, pero no le dé lugar al diablo. No le dé lugar. Mire lo que dice la escritura. Eso que venga alguno y le diga, hermanita, es que yo estoy viendo aquí, mientras que estamos aquí sentadas, el Espíritu de Dios me está revelando. No le crea. No le crea, hermano. El Espíritu de Dios te habla a tu vida o no te habla a tu vida. Claro. No, hermano, cuide eso. Voy a abrir un paréntesis aquí. Vaya conmigo. Creo que es primer libro de los Reyes. No, pero por eso voy a hacer un paréntesis. Vaya conmigo. Primer libro de los Reyes, capítulo 13. Mire lo que dice. Dice, verso 11. ¿Lo tiene? Moraba entonces en Betel un viejo profeta. ¿Cómo era? ¿Qué moraba en Betel? Un viejo profeta.
Y dice, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. ¿Qué había hecho el varón de Dios? El varón de Dios había, por palabra de Jehová, ido a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, le da palabra, ¿sí o no? Y bueno, pues los hijos de este viejo profeta van y le cuentan. Y dice la escritura que le cuentan todo lo que había pasado. También le contaron a su padre las palabras que había hablado al rey. Y dice la escritura, verso 14, ¿qué hizo este viejo profeta? ¿Qué hizo? Léalo, verso 14, ¿qué dice? Y yendo tras el varón de Dios, oiga, se le fue detrás. Mira, hermano, cuánta gente aquí había, hermano, esa costumbre. Llegaban y yo recibía a las hermanas y me decían, hermana, ¿por qué hace rato no la veo? Pastor, es que una servidora por palabra de Dios me dijo. No, señor, usted viene a escuchar palabra de Dios aquí. Oiga, y se había vuelto un cartel, hermano, un cartel de falsa profecía. Cuídese de eso. Dígale a su hermano, dígale, cuídese de eso. Y dice la Biblia, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado. Verso 18, ¿qué dice la escritura? Bueno, vamos a leerlo. Dice 14, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, ¿qué dijo? Yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, ¿qué le respondió? No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Por qué? ¿Qué le dice? Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Oiga, ¿tenía convicciones este profeta? Sí, este varón de Dios tenía convicciones, como las tiene usted, como las tengo yo. Pero mire lo que sigue ocurriendo. Verso 18, por favor. ¿Qué dice? Y el otro le dijo, y anoche le decía a la iglesia, subraya esa palabrita que sigue. Mintiéndole. ¿Qué le dijo? Yo también soy profeta. Pero eso eran ¿qué? Mentiras. ¿Qué más le dijo? Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Pero eso eran ¿qué? No le escuché. ¿Qué eran esos? Mentiras. Y dice, un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Oiga, la mentira de ese viejo profeta, hermano, hizo mover al varón de Dios. Usted lo ve. Dice, yo no voy a comer pan, yo no voy a volver por el camino, yo no voy a ir allá porque Jehová me ha hablado. Mire, Jehová no le mandó la razón con nadie, el mismo Dios se lo había hablado. Oiga, y con una mentira lo hace mover. ¿Y cómo termina? Muerto. Ahí lo dice. Y dice la escritura, hermano, y dice, verso 24, léalo por favor. Verso 24, léalo fuerte. ¿Qué dice? Yéndose, le topó un león en el camino y ¿qué? Le mató. ¿Por ponerse a qué? A oír. ¿A quién? Al mentiroso. Gracias. Mira el que está al lado suyo. Dígale, cuidado con el mentiroso. Dígale, cuidado con aquel que dice que habla de parte de Dios y no es así. Ahora sí vaya al libro de Lucas, capítulo 8. Mira, hermano, el profeta, el varón de Dios tenía palabra en su corazón. ¿Qué palabra tenía? La de Dios. Dios le había dicho. Pero sabe, hermano, la mentira de ese viejo profeta mañoso, hermano, le quitó esa palabra sana, buena. Se la quitó. Y mire lo que dice Lucas. Dice Lucas en la parábola del sembrador, verso número 12, por favor. ¿Qué dice el verso número 12? Dice 8:12, ¿qué dice? Y los de junto al camino son los que ¿qué? Los que oyen.
Y luego viene el diablo. Mire, no es un emisario, no es un mensajero. ¿Quién viene? ¿Quién mismo viene? El diablo. Y dice la Biblia, y quita de su corazón. Oiga, eso es terrible. ¿Dónde queda sembrada la palabra? En el corazón. Pero viene el diablo. ¿Y qué hizo? No fue lo que hizo el diablo, hermano, con el profeta, con el varón de Dios. Él tenía convicción. Yo no voy a entrar porque Jehová me ha dicho. Mire cuánta gente, hermano, Dios me puso en este lugar, Dios me entregó esto, yo me voy a guardar en santidad. Pero sale un cualquiera, hermano, con engaño. Hermano, pero ¿usted qué le pasó? No, pastora, yo que recibí ahora sí la verdadera doctrina. ¿Qué problema? Mire el que está al lado suyo, dígale, tienes de Dios. Pero dígale así medio toro, dígale, tienes de Dios un depósito por su Espíritu Santo. Y dígale, cuídalo. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlo. Hermano, dice la Biblia, los del junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Escuche, para que no crean y se salven. Si por contraste, hermano, si no se salvan, entonces ¿para dónde van? Para el infierno. Por dejarse, haber permitido, hermano, que el diablo les robara, les quitara la palabra. Por eso hoy vamos a orar. ¿Qué va a orar usted? Dígame, ¿qué va a orar? Mire, yo voy a orar, Padre, guárdanos. Guárdanos, Señor. Dame discernimiento. Dame discernimiento. Y necesitamos discernimiento en estos días, hermano. Dame discernimiento, Señor, que yo pueda discernir aquel que se me acerca con engolosinada. Ay, sierva, ay, mire, a mí una hermana, esa pastora que le cuento, que me hablaba pestes de su congregación, y sabe, lo entendí. Y lo entendí, ¿por qué? Porque me decía, es que las ovejas, ay, pastora Marcelita, usted que es nuevita en esto, pero yo que llevo tiempo, las ovejas, hay muchas cabras. ¿Qué buscaba ella? ¿Sabe qué buscaba? Desanimarme. Que yo dijera, esto es como duro, esto como que no. Oiga, usted se imagina, hermano, cuál hubiese sido mi historia donde yo le hubiese dado oído más a esa mujer que, escúcheme, no era un demonio, bueno, enmascarado, qué caramba. ¿Qué era? Una pastora de años, de tiempo. Y mire, eso es lo que tenemos que cuidar. Coloque en su lista de oración, coloque, Padre, dame discernimiento. Necesitamos pedir a Dios discernimiento. Dame discernimiento, Señor. Que yo no me deje engañar del maligno. Que yo pueda guardar la sana palabra que tú me has entregado. Que yo la guarde, Señor. Que yo guarde tu palabra. Que no venga cualquiera a decir, hermanita fulana, tengo una palabra para ti. Gracias, hermano, yo ya tengo la palabra para mí. Sí, hermano. Mire, yo le contaba a usted, y estos días, ayer que estuve en Bogotá por la operación de mi papá, que le conté anoche, veía a uno de mis hermanos mayores. Él es recasado, ¿sabía? Porque un día vino un profeta. Y vino un profeta, él teniendo su hogar, vino un profeta, y ese profeta le dijo, la mujer tenía problemas, se casó muy joven y tenía muchos inconvenientes con su esposa. Y vino un supuesto profeta al centro misionero Bethesda, hermano. Eso no fue que lo buscó por allá, quién sabe en dónde, no, al mismo centro misionero. Y vino ese profeta y le dijo, siervo, esa mujer que tiene no es tu esposa, la que es tu esposa es la secretaria. Oiga, y se fue con la secretaria. Y yo lo miraba estos días y le decía, ay, Quique, porque tiene hijos grandes con las dos. Hermano, mire, cosas tremendas, cosas tremendas. ¿Qué vamos a pedirle al Señor hoy? No le estoy escuchando naditica. ¿Qué vamos a pedirle al Señor hoy? Guárdame, Señor. Guárdame que el enemigo me engañe. Dame discernimiento, Señor. Que yo aprenda a guardar lo valioso que tú me has dado. Que sí o que no. Lo veo muy pensativo. Que sí o que no. Mire, dice la escritura. Y dice, mire, hermano. Porque me dice mi hermano, Marcelita, es que uno tiene que aprender a cerrar ciclos. ¿Usted qué dice de los ciclos? Vaya a Proverbios.
Vaya a Proverbios. Yo le dije, no, Quiquito, no es así. Vaya a Proverbios. Capítulo 4. Diga conmigo, yo no soy de ciclos. No, dígalo, yo no soy de ciclos. Proverbios capítulo 4, el verso número 18. ¿Qué dice Proverbios 4, 18? Mas la senda del justo son ciclos en ciclos. ¿Qué dice? Es como la luz de la aurora que va como en aumento hasta que el día es que usted no es de ciclos. Ciclos, la lavadora. ¿Tiene lavadora? Esa es de ciclos, pero usted y yo no somos de ciclos. Usted y yo somos. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en qué. ¿Cómo es un ciclo, hermano? Usted pone la lavadora, terminó el ciclo. ¿Y dónde volvió ella? Al inicio. Al inicio. Por eso hay mucha gente, hermano, mucho cristiano cíclico. Entonces está en una iglesia, dura 10 años en una iglesia. Comenzó por el discipulado, arrancó, hermano, pero como está cerrando el ciclo, volvió al mismo y ya no se siente bien. ¿Y se va para dónde? Para otra iglesia. Y en la otra iglesia, ¿cómo comienza? Lo mismo. Comienza sentado, luego el discipulado, luego otra cosa. Y como es de ciclos, volvió al mismo. Ya no se aguanta ahí y agarra y se va ¿para dónde? Para otro lugar. Y en el otro lugar, el mismo ciclo. Levante su manito, diga, yo no soy como la lavadora. Diga, los ciclos para la lavadora. Diga, la Biblia me dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es que. Eso es usted. Hoy, hace un año que comenzamos este año, hermano. ¿Usted es igual? No puede ser igual. Tuvo que haber crecido, tuvo que haber cambiado, tuvo que haber, ¿sí o no? Mira, hermano, ya comenzamos ahorita en noviembre a trazar la línea roja para poder hacer cuentas. Venga, estado de pérdidas y ganancias. Yo creo en el Señor, que perdamos lo carnal y ganemos lo espiritual. Sí, que ese sea nuestro balance. Yo espero en el Señor eso, hermano. Pero si usted y yo comenzamos un año de una manera y lo terminamos igual, hermano, pues aún nos queda tiempo para terminar este año, hermano, en victoria. ¿Que sí o que no? Sí, hermano. Hay algo de Dios en su vida. Cuídelo, cuídelo. Dice la Biblia y dice Judas en su único capítulo. Vaya conmigo a Judas, porque no lo puedo dejar ir sin terminar, hermano, la enseñanza. Judas, verso 18, dice, de verso 17, tiene un título ese verso 17. ¿Qué título tiene? Amonestaciones y ¿qué más? Y exhortaciones. Mire lo que dice el 17. Pero vosotros, amados, tened memoria. ¿De qué? Del insulto, de la calumnia, de lo que le hicieron, ¿sí? ¿De qué tenemos que tener memoria? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Verso 18, por favor, ¿qué dice? Los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán. ¿Cómo van a andar? Según sus malvados deseos. Estos son los que causan ¿qué? Divisiones. Los sensuales que no tienen. ¿A quién no tienen? Entonces levante su mano, diga, yo tengo un depósito de Dios por el Espíritu Santo. ¿Si lo tiene o no lo tiene? Diga, lo voy a cuidar. ¿Cuánto lo vamos a cuidar? Mire, hermano, aquí dice la escritura y dice, habrán burladores, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. ¿Usted tiene el Espíritu Santo de Dios, sí o no? Cuide ese depósito que por el Espíritu Santo tenemos de Dios. Y quiero terminar para orar. Apocalipsis capítulo 13.
Y dice la palabra, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Qué características tiene esta bestia? ¿Cuántas cabezas? Estas 7 cabezas son 7 naciones. Y si usted mira noticias en este tiempo, hay 7 naciones que están emergiendo, hermano. Ese es el cumplimiento de esto. Y dice la Biblia, y que esas 7 cabezas tenía ¿qué? 10 cuernos. Y los 10 cuernos son los 10 líderes mundiales que están también emergiendo en este tiempo. Así que mira al del lado, dígale, se está cumpliendo la palabra. Dígale, el rey viene pronto. ¿Quién viene pronto? El rey. Y sigue diciendo, dice, me postré sobre la arena y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre, y ese nombre es ¿qué? Blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón, escuche esto, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Verso número 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué? Sana. Mira, hermano, es lo que está pasando en el mundo. Con todo lo de la élite, con todo lo de las naciones, con todo lo del tratado de paz, todo eso, hermano. Y dice la Biblia, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Verso 4, léalo por favor. ¿Qué dice? Y adoraron. ¿A quién adoraron? ¿A Dios? Mira, hermano, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Y qué decían? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba. ¿Qué hablaba? ¿Hablaba burradas? No, hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué? Y vencerlos. Ojo con esto. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Verso 8, léalo. ¿Qué dice? Y adoraron, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos. ¿Dónde? Por eso usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, ¿qué decimos? Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dice aquí, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Verso 9, léalo. ¿Qué dice? Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Verso 11, ¿qué dice? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía ¿cuántos cuernos? 2, pero ojo, porque este es semejante a los cuernos de ¿quién? ¿Quién es esa bestia? El anticristo y el falso profeta. La primera, las naciones con sus 10 gobernantes. 7 naciones con sus 10 gobernantes. Pero la segunda, el anticristo. Primero emergen las naciones. Es lo que está sucediendo, hermano. Por eso, en un momentico, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo viene por nosotros. Y los que estemos preparados nos vamos con Él. ¿Que sí o que no? Entonces mire al del lado, dígale por eso. Eso, dígale por eso. Cuide, dígale, cuide el depósito que tienes de Dios por el Espíritu Santo. ¿Hay que cuidarlo o no? Mire lo que dice, verso 11. Después vi otra bestia
que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Oiga, pero hablaba como ¿qué? Apariencia. Cuernos de corderito. Pero ¿cómo habla? Como dragoncito. Mire, hermano, y yo quiero que usted vea y ejerce, ojo con esto, léalo conmigo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace, ojo aquí, ¿qué va a hacer? Que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue ¿qué? Sanada. Pero ¿qué más hace? Verso 13. Grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. ¿Delante de quién? ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso? Pero quiero que usted vea el verso 14. ¿Y qué más dice? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. ¿Y qué? Verso 15, léalo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y esa es la gran tribulación, hermano. Y dice, y hacía que a todos, ¿quiénes? Léalo, léalo. ¿Qué dice? Pequeños, grandes, ¿qué más? Ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha. ¿O dónde más? O en la frente. Verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es. Le pregunto, ¿será importante tener ese propósito de oración hoy? ¿Usted qué dice? Pues colóquese sobre sus pies. Vamos a orar. Padre, guárdame de todo engaño del maligno. Guárdame. Dame discernimiento. Vamos a pedirlo en este día, hermano. Guárdame, Señor. Padre, yo tengo un tesoro, el depósito tuyo, Señor. Tengo tu gracia. ¿Qué más tiene de Dios? Sabiduría, entendimiento, inteligencia, poder, autoridad. Vamos, levante sus manitos al cielo, hermano. Dígale, Padre, yo tengo ese depósito glorioso en mi vida. Dígale, guárdame, Señor. Vamos, hermano. Dígale, Padre, no permitas, por favor, que el enemigo me engañe. Si hay algo en mi vida, Señor, en lo cual estoy engañado, dile, déjame ver, Padre, abre mi sentido. Vamos, hermano. Dígale al Señor, el tiempo está cerca, hermano. El tiempo está cerca. Dígale, Padre, aquí vengo hoy delante de ti. Mi vida está delante de ti. Mi corazón está delante de ti. Dígaselo, hermano. Dígale, Padre, aquí estoy en esta hora. Aquí estoy en esta mañana. Tu palabra se está cumpliendo. Padre, yo no quiero ser engañado. Todo engaño, todo lo que el enemigo esté planeando hacer, Padre, para engañarme, destrúyelo por el poder de tu boca. Destrúyelo por el poder de tu palabra. Dile, dame discernimiento. Vamos, hermano, pídale a Dios discernimiento. Dile, dame discernimiento, Señor. Yo no quiero, Padre de la gloria, ser engañado, engañada por mis propios sentidos, hermano. Que es que a mí me pareció, no. Que es que yo pensé, no. Dile, Padre, yo tengo la mente tuya. Abre mis sentidos, por favor. Pídaselo al Señor. Dígale, Señor, y hoy te ruego, Rey de gloria, Padre, tengo un depósito. Ese depósito, Señor, debo cuidarlo. Tú me has dado de tu gracia. Tú me has dado una salvación tan grande que yo no puedo descuidar. Tú me has dado, Señor, oh, de tu Santo Espíritu. Yo no quiero contristarlo. Tú me has dado, Señor, sabiduría, inteligencia. Me has dado
dado la vida, me has dado todo lo que soy, lo que tengo, Padre, todo aquello que el enemigo quiera usar para engañarme, Padre de la gloria, yo vengo hoy delante de ti. Dame discernimiento, dame discernimiento. Vamos, hermano, pídale a Dios discernimiento. Hermano, dile: Señor, dame discernimiento, que sean abiertos mis sentidos espirituales, que yo pueda discernir, Señor. Yo no quiero ser engañado, Rey de la gloria. No, no, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo quiero guardar esa palabra sana, esa palabra santa, esa palabra que tú me has dado. Guárdame, Señor. Aleja de mi vida todo falso, todo mentiroso, todo falso profeta, toda falsa profecía, Señor de la gloria. Que mis oídos se cierren ante ello. No quiero, Señor, que el diablo me engañe con mis propios sentidos. Tu palabra dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo no quiero ser engañado, Dios mío. Abre mis sentidos, Rey de la gloria, yo te lo ruego. Ábrelos, ábrelos, Señor. Ábrelos, Señor. Yo no quiero estar engañado. Yo no quiero estar engañada. Yo no quiero estar en cautividad. No, Padre, en este tiempo a lo bueno le llaman malo. Yo no quiero estar así. Yo quiero, Señor, que tu palabra santa, tu palabra verdadera, tu palabra, Señor, que restaura, que liberta, que cambia, que transforma, esa palabra enséñame a atesorarla en mi corazón. Esa palabra enséñame, Señor, a guardarla en mi interior. Que el diablo no venga a robármela, que el diablo no venga a quitármela. Abre mis sentidos, Dios mío bendito. Yo te lo ruego en esta hora. Abre los sentidos de la iglesia. Vamos, levante su manito. Vamos a orar por toda la iglesia de Cristo, hermano. Vamos a orar. Dígale: Padre, aquel que está engañado, aquel que el diablo, Señor, le ha engañado y él lo ha permitido por las heridas de su alma, por las cosas que han acontecido. Padre, yo te ruego por él, yo te ruego por ella, oh Rey del cielo. Aquel hijo, aquella hija que está apartado, vuélvelo a ti, Padre de la gloria. Aquel engaño que el enemigo ha ejercido sobre aquel hermano, sobre aquella hermana, sobre aquel sobrino, sobre aquel nieto, sobre aquel hermano, hermana, aquel que un día fue de bendición para usted, para mí, y hoy está engañado. Dile: Padre, oremos por él. Dile: Padre, por favor, extiende tu misericordia. Extiende tu misericordia sobre él. Vuélvelo a ti todo espíritu de engaño, Padre. Destrúyelo por el poder de tu boca. Por la espada de tu boca, destrúyelo. Por la espada de tu boca, destrúyelo. Te lo rogamos, Dios mío bendito. Te lo rogamos, Padre de la gloria. Esa palabra que ha sido sembrada en el corazón de él, en el corazón de ella, en el corazón de ese hombre, de esa mujer, de ese esposo, de esa esposa, de ese hijo, de esa hija, de ese nieto. Padre, por tu espíritu sea regada. Vuélvelo a ti. Atráelos con cuerdas de amor, atráelos. Hoy te lo rogamos, Rey de gloria. Hoy te lo rogamos, Rey de gloria, por el poder de tu palabra, para tu gloria eterna. Padre del cielo y de la tierra, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, porque cuando somos llenos de tu Espíritu podemos comprender lo espiritual. Señor, no ignoramos que hay un reino espiritual del cual tú eres cabeza. Padre de la gloria, danos de tu Espíritu Santo para poder entender, porque el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no las puede discernir, pero el espiritual sí. Dígale: yo quiero ser ese hombre, esa mujer espiritual. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer espiritual. Abre mis sentidos, que yo no me deje llevar por el alma y el corazón, no, que a mí me guíe tu Santo Espíritu por tu palabra. Y hoy te damos gloria y hoy te damos honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Y el que alabe a Dios, que lo alabe. Aleluya.